Nací en una ciudad que está construida entre las montañas. En las pendientes que allí se generan pasé mi infancia, una infancia completamente tranquila, relajada, corriendo detrás de un balón con mis amigos, habitual. En la adolescencia y en la juventud pasé en un centro histórico maravilloso y corría detrás de otros objetivos que ustedes se imaginarán, por el cual todos pasamos en esas edades, pero tranquilo de igual manera. Ya en mi vida universitaria opté por tomar la carrera de comunicación. Desde muy pequeño también me gustaba presentarme frente a la cámara, hablar en el micrófono y ese tipo de cosas. Vi la posibilidad de concretar este sueño, si lo podemos llamar así, y con el paso del tiempo lo logré. Me gradué, fui representante estudiantil, viví mi época universitaria sin ningún inconveniente. Pero suelen haber cosas en la vida que nos pueden cambiar de pronto y repentinamente. Iba avanzando con el tiempo, siempre fui una persona dedicada a mi trabajo y demás, ese tipo de cosas, siempre mirando el reloj hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer ahora, más tarde, luego, con quién reunión. Las cosas llegan por su propio peso, no hay que preocuparse. Pero de todas maneras, creo que voy consolidando con el paso de los años una carrera y soy yo en ese entonces una persona definida bajo lo que me impone el trabajo y la dedicación a él. Este soy yo en aquellos tiempos. Reconocimiento Artes y Ciencias de la Comunicación, categoría Radio, mejor locutor radial de variedades. Y el ganador es Fernando Guerrero, Radio Joya Estéreo. Como ustedes ven, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Las cosas llegan. Si uno se dedica a su trabajo, llega. Pero, ¿qué estaba haciendo en ese entonces? ¿Qué estaba haciendo para trascender realmente en la vida? Existen, algunos lo llaman destino, un punto de quiebre, y esto es lo que les vengo a contar ahora. Un buen día, de igual manera, por motivos de mi trabajo, tenía que viajar de mi ciudad, Quito, a otra ciudad. Salgo muy temprano, como era habitual. Había llovido copiosamente toda la noche. Al salir de mi casa me persigno, como hago todos los días. Salgo y a los pocos minutos de haber salido de mi ciudad, sufro un accidente de tránsito de grandes proporciones. Realmente de grandes proporciones. Mi auto da 7 vueltas de campana. Después de haber calculado los tiempos ya con los meses, yo creo que deben haber sido 8 segundos. Los 8 segundos más largos de mi vida, sin duda alguna. Ruido, vueltas, pero aquello que te han contado, que hay un túnel, es cierto, lo ves, el túnel lo ves. Y que pasa tu vida en escenas también. Y las escenas que a mí se me pasaban en ese momento eran las de la infancia, las de la adolescencia, el beso de mi madre cuando era pequeño, en la adolescencia, haber reído, compartido con los amigos, todos esos momentos se pasa en una tira de imágenes en cuestión de 8 segundos. El auto se detiene, el techo de mi auto se había desprendido, todos los vidrios se habían destrozado. Imaginen cómo estaba la persona que iba adentro. La primera persona que me ayuda y que me socorre en ese momento era la persona que estaba detrás mío. Solo mirando su cara sabía cómo estaban las cosas. El auto estaba en llamas y antes de que explote, él me arrastra, me pone buen recaudo en la acera y me deja. Procede a llamar al auxilio médico en ese instante. Y en cuestión de minutos llega la ambulancia. Con esta sirena que cuando uno va en el auto la deja pasar, a veces lo molesta, pero tiene un sonido distinto, como un sonido encapsulado cuando viene por ti, completamente distinto. Ya en la ambulancia, los paramédicos intentaban hacerme la conversa para que yo no cayera en estado de inconsciencia y llego al hospital completamente consciente. El doctor que me atiende me dice, sabes lo serias que son tus lesiones, ¿cierto? Yo estaba así, no veíamos nada, con los ojos al menos. Digo que sabía cómo estaba. Y me dice, bueno, tendremos que operar de inmediato, los especialistas están listos, quirófano. Lo último que me acuerdo era cuando me estaban llevando en la camilla y me acuerdo la parte superior del corrillo del hospital, pero completamente aislado del sonido, ya no escuchaba nada. Era lo último que avanzaba y ahí me pierdo. Me despierto. Al despertarme, una nueva vida, completamente. En torno a mi cama estaba mi familia más allegada
estaba el médico que me había recibido y que me había dicho que eran serias las cosas. Y pues miro los rostros de mi familia, más o menos de esta posición. Mi abuela decía con la mano en la pena, y en efecto estaban con la mano en la pena. Ojos llorosos, terrible. Imaginen lo que me iban a decir, no sabía. El médico me topa, no lo siento, y me dice lo siguiente. Hemos tenido que amputar tu miembro superior izquierdo. Esperamos que con una excelente terapia y con meses de trabajo vuelvas a caminar. Y lamentablemente los vidrios de tu auto se incrustaron en tu ojo izquierdo y no te aseguro nada, pero es muy posible que pierdas tu ojo. En ese momento, absolutamente se desbarató todo. ¿Qué haces en ese momento? Es la pregunta. No atino a hacer nada. Lo único que pienso y medito, digo, ¿qué voy a hacer? Pido que por favor salgan de la habitación. Mi familia y el médico respetan mi decisión. Y comienzo ahí una nueva etapa de vida. Soy una nueva persona desde ese momento, pero sin saber hacia dónde ir. Me planteo vivir en solitario esta fase, porque no tenía idea de cómo iba a comenzar, no sabía qué estaba haciendo en la vida, qué era. Antes, hace pocas horas, lo tenía claro, hacia dónde iba, sabía lo que quería, y comienzo a descubrir algunas cosas. Descubro que había estado en una burbuja individualista todo el tiempo. Seguir ganando, seguir ascendiendo, sin importar el número uno, alcanzar esto, alcanzar aquello, y este tipo de cosas que uno a veces piensa que son importantes. En esencia, cuando tú trabajas y haces las cosas que debes, eso llega por sí solo. No hay de qué preocuparse. Me encierro en una esfera que denomino esfera individual, no individualista, la que había vivido durante toda mi vida había vivido ahí. Ahora me planteo una nueva esfera y me comienzo a analizar y digo, a ver, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿En qué acerté? ¿Cuántas cosas hice bien y demás? Y comienzo a recriminar y me cuestiono a mí mismo y digo severamente, seriamente, y me hago un autoanálisis completo. Es decir, comienzo a sacudirme de una manera tan fuerte a mí mismo que comienzo a darme cuenta que había hecho muy poco en la vida. Y pues recordaba algo que me contó mi madre cuando era niño. Estaba un señor observando una mariposa salir de su capullo y la mariposa forcejeaba en el capullo porque el hueco era muy pequeño y seguía forcejeando y forcejeando. El observador simplemente se limitaba con tranquilidad a ver qué es lo que pasaba. Y la mariposa forcejeaba y forcejeaba y forcejeaba. El hueco se hacía un poco más grande, pero no lo suficiente para que salga el cuerpo de la mariposa. Este buen samaritano decide cortar el capullo para que la mariposa salga. La mariposa sale, pero no cumple con el proceso normal. Es decir, los fluidos, como había estado el hueco más grande, los fluidos no se dirigen a sus alas, su cuerpo era demasiado grande, no puede volar y a los pocos minutos esa mariposa muere. Estaba viviendo yo ahora este proceso en solitario y luchaba conmigo mismo, con mis inseguridades, con un nuevo, Fernando, incluso físicamente, con un nuevo cuerpo, absolutamente todo replanteado. Después de esta fase, encuentro yo a mí mismo de vivir en solitario, que me amo, que estoy contento con cómo soy, que no tengo ya prejuicios conmigo mismo y me alisto para una nueva fase. Me dan el alta después de varias semanas en el hospital y tenía que vincularme a mi trabajo, a mis habituales actividades. Y me encuentro con que cuando yo salgo ya, la gente me mira distinto. Llego a la oficina y de igual manera la gente me mira distinto, me trata distinto. Me dan frases de motivación que yo no había pedido. Hey, tú puedes, vas a lograrlo. Yo no había pedido eso. El comportamiento de las personas hacia mí era otro, no era el mismo de antes. Descubro aquí una situación. La discapacidad no está en la persona. La discapacidad está en la sociedad. La sociedad es la que tiene la discapacidad. Y debemos aprender a ser inclusivos, a entender otras realidades. Nos falta tanto en aquello. Me sentía incómodo con preguntas que no esperaba y ese tipo de cosas.
Definitivamente mi entorno social para nada constructivo. Lo que decimos a los muchachos cuando son jóvenes, los vagos de tus amigos no sirven para nada. Ahora sentía eso y en verdad mi entorno no me servía para nada. Comienzo a buscar otros entornos, otros grupos y encuentro uno especial, distinto, al cual le guardo mucho afecto. Pero era de personas con discapacidad, lamentablemente, en el espacio en el que no me sentía observado, no me sentía criticado, o por la mínima cosa que hacía yo era un gran héroe. No, me sentía en igualdad de condiciones con todos. Había practicado rugby antes y ahora practicaba quad-rugby después del tiempo. Ahora soy yo, estoy con jockey verde para que me reconozcan en ese tiempo. Estaba completamente fascinado con este deporte durante un tiempo. Vivo una terapia muy buena definitivamente. Vuelvo a caminar, mi ojo se recupera satisfactoriamente y pues este entorno me enriquece sobremanera. En mis actividades habituales encuentro también que yo tenía cierta actitud reacia hacia las otras personas. Y entiendo que lo que yo debo hacer es enseñar a las otras personas a que entiendan lo que es la discapacidad. Existe una discapacidad física, motora, sensitiva, intelectual. Es decir, no solamente había la discapacidad en la sociedad, sino que yo también tenía mis ciertos prejuicios. Es hora de educar a mi entorno. Y comienzo con aquello. Comienzo a educar en mi oficina, a mi familia, y hablar sobre el tema de discapacidad en una universidad, en otra, aprendo, me instruyo, lo que estaba ahora viviendo yo. Sin duda experiencias enriquecedoras. Así me convierto en un pequeño agente de cambio en mi esfera social, la que denomino mi esfera social. De todas maneras, tengo un cierto sinsabor, un cierto vacío, me faltaba algo más. Y me había recuperado, si bien es cierto, en cuanto a caminar y en cuanto a mi ojo, pero necesitaba un dispositivo para mi miembro superior. Comienzo a buscar qué es lo que existía en aquel entonces en el mercado y veo que lamentablemente en mi país no había mayores posibilidades. Recorro mi continente, de igual manera no existía. Trasciendo fronteras y encuentro en Norteamérica una opción y la otra en Europa. En Norteamérica la agencia DARPA estaba desarrollando un proyecto interesante, pero solamente trabajaban con militares. Y la Unión Europea estaba desarrollando un proyecto denominado EPIONE. Estos dos proyectos pretendían algo. Lo que pretendían era devolver el tacto al ser humano que ha sufrido una amputación. Bueno, para el común de los mortales quizás no tenga mucha trascendencia, pero les comento que existen 1.000 millones de personas con discapacidad. El 15% de todas las personas que existen en el mundo tiene algún tipo de discapacidad, por ende, un tema muy serio. Me propongo vincularme a este proyecto, le comento a mi familia, me dicen que estoy completamente loco. De todas maneras, con el paso de los días, acceden, me respaldan, hago los acercamientos y me cuentan en qué consiste. Tenía que someterme a otras intervenciones quirúrgicas y me incluyo en este proyecto de investigación y soy parte de él. Llego con médicos de toda la Unión Europea, mis intervenciones quirúrgicas son transmitidas en vivo a todos los países y lo que consistía era en incrustar 4 electrodos en la parte superior y esos conectarlos a una prótesis robótica y a través de eso poder sentir las cosas que yo podría tomar en un determinado momento. Me operan, vivo un proceso de entrenamiento de 1 año intenso, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, donde lo que hacía era precisamente tener sensaciones distintas para poder diferenciar objetos. Lo que nosotros hacemos todos los días habitualmente y no valoramos. Nosotros vemos, pero no miramos. Nosotros oímos, pero no escuchamos. Y de igual manera topamos, pero no sentimos. Debemos que darnos tiempo para aquello. Después de 1 año de haber realizado todo este proyecto venía la comprobación científica. La comprobación científica consistía en que completamente aislado haga lo mismo que hice durante 1 año. Es decir, tapado los ojos, tapado los oídos, que tome objetos, lleve de un costado a otro y diga qué objeto es.
wow, no había tenido esta experiencia y en efecto puedo sentir un pétalo, puedo sentir una hoja, puedo sentir una pelota, puedo sentir todo, puedo sentir superficies duras, suaves, todo absolutamente. Y ese momento tú dices, quiero sentir la mano de las personas que amo y cosas así, pero estaba adentro y no podía hacerlo. Este proyecto, si bien es cierto, tenía algo de negativo, era el hecho que se desarrolla en 15 años. Después de 15 años, alguien tendrá la posibilidad de obtener una prótesis de ese tipo, un dispositivo robótico de ese tipo. Demora tanto. Y pues en un continuo desprendimiento vivía. Vivo en un continuo desprendimiento cuando tengo que cambiar mi vida, vivo en un continuo desprendimiento yendo de un costado a otro, de un lado a otro, en las operaciones y ahora en esto porque tenía que entregarla después de haber vivido esta experiencia increíble. Pero me queda la satisfacción que fui parte de esto y que después de 15 años, un niño a quien quizás no conozco, un señor al que quizás ya no llegue a ver, no sé qué pueda pasar, se va a beneficiar de esto porque esta tecnología devuelve el tacto y también a las personas que han sido amputadas de pierna les permitirá poder diferenciar una superficie, la superficie en la que pisan. No es lo mismo pisar cemento que pisar fango y hay que hacerlo de una manera distinta para que no se desgaste los huesos de cadera. Es decir, este avance tecnológico implica muchas cosas. Satisfecho con todo esto, regreso a mi país. Y en este proceso de autodescubrimiento comienzo a realizar actividades en beneficio de las personas con discapacidad. Ha pasado algún tiempo y lo que defino esto es en 3 esferas. Creo que hay que dejar atrás la esfera individualista en la que la mayor parte de personas nos desenvolvemos. Hay que replantear una esfera individual en la que hay que cuestionarse seriamente, sin tapujos, decirnos las verdades frente al espejo. Me gusta o no me gusta, aceptarme tal cual como soy. Gordo, flaco, pequeño, como fuese. Hay que atravesar eso y tener una esfera social. Y aunque duela, y nosotros pensamos y decimos a nuestros hijos, es que tus amigos, no. Tenemos 30, 40 y seguimos en esos círculos viciosos que no nos aportan en nada. Tenemos que aprender a deshacernos de aquello y si es que necesariamente, porque es nuestro entorno más cercano, tenemos que estar ahí, reeducar, reenseñar para cosas positivas. Creo que hay una tercera esfera, que es la que nos falta por desarrollar a la mayor parte de personas, y es una esfera humanista. Las cosas que nosotros debemos hacerlas completamente desprendidos, completamente pensando no en mí, sino en lo que puedo aportar a otra persona. Todo aquello es importante. Así que les invito para que planteemos estas 3 esferas y con objetivos claros vayamos juntos hacia adelante. Sabemos que es posible siempre y cuando lo hagamos de corazón las cosas. Gracias.